you were. It's me they hear. My spirit and my voice in welcome. Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. ¿Qué estás buscando por ahí que te veo así? Que no sabía si había cogido el pelómetro que estaba por ahí. Ah, el pelómetro. Bueno, la luz sí te lo agradecería si le dieras ahí Ah, sí, un poco, verdad. ¿vale? Para que vean ahí tu belleza y tu juventud. Sí, vamos, para que le salte el antivirus, eres muy malo. Bueno, pues gracias a Carlos1302 tenemos a Liv Moon con The Phantom of the Opera. Tenemos a Liv como vocalista, Masaki al bajo, Omura Takayoshi a la guitarra, Maeta Shuki a la batería, Nishiwaki Tatsuya a los teclados. Eh, bueno, pues cover de Live Moon de la famosa canción original de Sarah Brightman. eh, así que nada, Omura Takayoshi hace la voz masculina. Esto es interesante. Bueno, pues Mira. vamos a ver cómo es esto. Bueno, creo que ya hace algún tiempecillo, ¿eh? de esta canción. Así que bueno, vamos a verlo. Ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dadle a like, suscribiros, clic en la campana para avisaros de las nuevas reacciones. Y vamos allá. In sleep he sang to me, in dreams he came. That voice which calls to me and speaks my name. And do I dream again? For now I find the phantom of the opera is there inside my mind. Sing once again with me, our strength you wait. My power over you grows stronger yet. And on your turn from me to grounds behind. The phantom of the opera is there inside your mind. Bueno, pues sorpresa, sorpresa. La voz de Omura no me la imaginaba yo así. Yo tampoco. Vaya vozarrón que tiene, así Canta muy grave. bien, sí, sí. Sí, sí, además rompiendo la voz, muy bien, dándole, aportando dramatismo, ¿no? No podía ser menos con el fantasma de la ópera. Bueno, pues yo creo que, a ver, si no, si no me salen mal las fechas, creo que hace por lo menos 15 o 16 años de esta. Por el granulado del vídeo. Sí, sí, creo que es 2009.
Y claro, em, claro, esta soprano, que recordemos, estoy tirando de memoria, que ella es Sí que era. nacida en Suecia, pero criada en Japón, ¿vale? Es decir, si no recuerdo mal también, en Japón no puedes tener doble nacionalidad. Es decir, que si tienes nacionalidad japonesa, renuncias previamente a tu otra nacionalidad. Supongo que será de nacionalidad japonesa. Te lo digo porque en muchos sitios le dicen que es sueco-japonesa. Yo creo que no, que sería japonesa al 100%. Em, bueno, pues me parece impresionante la propuesta. Em, es original. El fantasma de la ópera ahí con corazón de metal, Sí. siempre con guitarrazos todo suma, ¿verdad? Todo mejora con buenas guitarras. Bueno, aquí lo que están interpretando es el diálogo de Christine con el fantasma, ¿no? Así las guitarras, en plan contundente, el doble bombo, la orquestación digital, todo eso refuerzan los cambios modales y el dramatismo, ¿no? De este tema. Me parece muy bien. No me esperaba yo ahí un dueto Akane Leaf Omura, pero mira, Yo sorpresa, tampoco. sorpresas que te Además da. que cuando apareció Akane, digo, mira, parece la de las nieves, Frozen. Frozen, sí, sí, sí. Digo, mira, Ah, mira, ahí con el velo, ahí bueno, recordemos que Akane Leaf tiene un rango vocal, se le atribuyen de 4 octavas, ¿eh? descomunal, sí, sí. 4 octavas, es decir, que puede hacer agudos cristalinos y después tirar también a lo grave. Es decir, que realmente em, ella se formó en Takarazuka. Vale. Bueno, pues vamos a seguir viendo y detallitos. Como tú dices, el vídeo tiene un cierto granulado, pero bueno, aún así todo se disfruta muy bien, el sonido está bien, así que sobre todo Sí. cuando el sonido está bien, se puede analizar perfectamente. Ya sabemos que cuando em, el tema Sí, de... sí, lo malo es cuando son colores oscuros o que Sí, se granula más. claro, claro. Pero bueno, ya sabemos que los avances en cuanto a calidad de imagen, últimamente, casi cada año, se producen saltos de calidad, ¿no? Es decir, hasta hace poco la alta definición eran 720, después 1080 y ahora todo lo que no sea Dos 4K, mil y pico, sí. 4K, Y 8K, ocho k sí. vaya. Así que dentro de nada te toca Omura en tu casa. ¿Sabes? Sale ahí y habrá un holograma y está tocando al lado tuyo de la silla. Y luego te comento una cosa, Sí. porque como nos liemos aquí no acabamos. Sí, bueno, ya sabéis, están acostumbrados a que nos Sí, bueno. vayamos por líneas paralelas. Bueno, pues, o por la tangente, mejor dicho. Venga, pues continuamos y ahora seguimos comentando. Those who have seen your face draw back in fear. I am the mask you wear. It's me they hear. My spirit and my voice in one combined. The tension of the overrun is there inside my mind.
you. And in this gathering, when I divide the birds of the horizon inside my mind. He said the phantom of the Yo creo que al hombre que estaba con las gafas en primera fila le han estallado los cristales. Creo que Yo creo que se la ha hecho ahí, ¿no? Se la han se le ha, reventado, sí. se le ha rajado, sí, sí. Sí, 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 sí. Madre mía, esta mujer que 4 octavas solo. 4 octavas, 4 octavas. Bueno, se le atribuyen 4 octavas. Ahora, es curioso porque hay como un cambio, ¿no? Y cuando empieza ya a dar todo el despliegue lírico, Liv, y bueno, pues es impresionante porque le dan la medida justa, ¿no? Para hacer el arreglo de esta obra tan famosa, y el clímax llega en la coda, ¿no? Cuando Akane corona ya la última ascensión sobre ese riff principal y empieza ahí, mientras Omura empieza a darle ahí con los graves, y pasa ese cara a cara vocal, ¿no? Empieza ella a desplegar el Me ha, vozarrón. Sí, sí, sí. me ha flipado el dueto que ha hecho Omura, que no, yo creo que es la primera vez que le escuchamos cantar Sí, 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 y, sí. y aguantarle a esta mujer, Tiene, un dueto tela, ¿eh? Tiene claro, que ser muy difícil. tiene su truquillo también y te voy a explicar. Para que Omura esté más cómodo cantando, las guitarras están afinadas más graves, ¿vale? Para que él pueda tener ese punto de partida en el que se sienta cómodo, porque, bueno, y Liv no va a tener problema, porque ella, No, no, ya lo hemos visto. ella se adapta a lo que tú quieras, ¿no? Bueno, ha intercalado ahí, em, digamos, ligados, acordes y todo eso en plan neoclásico, con armónicos saturados y, bueno, o armónicos artificiales, que la forma de definirlo, dependiendo del país, lo vais a saber decir de una manera o de otra. Em, Esos armónicos que hacía Mura respondían pues a la línea melódica de Akane, y así pues también marcando los cambios de tonalidad. Y bueno, no hemos hablado ni de la batería ni del bajo. ¿Qué tal, David? Pues la verdad que la base rítmica ha estado. Lo que pasa es que, claro, te fijas, toda tu atención se va a Omura, sobre todo, Claro, y a Kane, ¿no? claro, claro. Y estás ahí embobado con los dos y Sí, pierdes un poco la base rítmica, pero la verdad que ha estado muy, muy decente, ha estado presente, ¿eh? sí, sí, sí. También la línea esa que has dicho de orquestación Mm. también se escuchaba. Es que ha sido un conjunto. Claro, me he dado cuenta de un detalle, que el bajo, bueno, el bajo se movía en ritmo de semicorcheas, em, pero sobre todo trabajaba lo que son, em, los tonos medios, el registro medio del bajo, no tan grave, para no enturbiar la mezcla
de la orquesta. Así que para que todo tuviera su lugar y cada parte se dejara espacio a la otra para que nadie se pisara, me parece muy inteligente. Así que creo bueno, no sé quién habrá sido exactamente el encargado de hacer los arreglos. Yo me estoy figurando que puede tener gran parte ahí Omura del trabajo e incluso por la base de estudios em, que tiene Li- Leaf, porque esta gente que se forma en lírico y demás, siendo de, digamos, de escuelas tan prestigiosas, así que yo creo que Akane seguramente haya metido mano también ahí con el tema de la adaptación, ¿no? Muy bien, es un híbrido perfecto, ¿no? Entre opereta gótica y power metal sinfónico, con una soprano con tanta capacidad, pues, y claro, teniendo los músicos que tiene, es decir, si ya de por sí, ¿no? Si tienes a Akane y tienes a Omura, muy mal se tiene que dar la cosa para que la gente no disfrute del resultado que sea, ¿no? Estaban ahí, todo el público, cada vez que enfocaban, estaban ahí todos como nosotros ahí Sí, sí, embobados. sí. Eso, quitando que más de un cristal habrá saltado por los aires, yo creo que Sobre todo al final, todo bien, ¿no? el último tono ha sido Y yo muy veía, agudo y muy alto. claro, veía a gente del público así, en plan, con la boca abierta. Normal, pues como nos hemos quedado nosotros. Yo Sí, me he sí. quedado aquí. ¿Cómo? Ujú. ¿Esto? Claro. Aquí cantando en inglés, tal vez a la gente al verla a ella le llamé menos la atención, pero la primera vez que la vimos creo que era cantando en japonés, que de hecho Sí, para ella es su lengua con la que se ha criado, y claro, a la gente le llamaba la atención, ¿no? Tal vez el aspecto de ella, que también te digo que desentona menos que tú y que yo, porque los suecos son más parecidos que nosotros, a los sí, japoneses. suena. Nosotros somos más morenos, tal. Y ella incluso así caracterizada perfectamente, eh, vamos, yo la veo mimetizada al máximo, así que, pero sobre todo me gusta mucho la personalidad de ella, tiene mucha presencia escénica. Sí, Em, además que cada vez que pone ahí cara de poder, es decir, y sí, mira lo que he hecho. sí, en el último agudo ha puesto una cara de satisfacción. Mira, esta cara. La sonrisilla. Esta cara es de la acabo de liar y lo sé, ¿vale? Es decir, soy buena y lo sé. Y lo sé, ¿eh? Efectivamente. Bueno, y la parte de Omura donde rompía la voz, lo que estaba era, te estaba interpretando el diálogo, porque eso casi no era cantado, era casi hablado. Después ya desplegaba la voz y mantenía la nota y demás, pero al principio le quería dar esa crudeza y me ha gustado porque no me esperaba que además de cantar Omura, que ya de por sí me ha impactado porque no lo habíamos escuchado, por lo menos yo hasta entonces. Em, no me esperaba que tuviera primero esa voz grave, ese registro grave, no sé su voz natural cómo será, pero a la hora de cantar ha cantado grave y después cómo ha roto la voz y cómo ha interpretado. Así Sí, sí. que muy bien, muy bien. Sí, sí, Aquí a mí me ha dejado también impresionado. yo tengo la teoría personal, y esto es teoría personal, de que los grandes artistas, los que tú tienes eh, la certeza cuando los ves de que tienen ese saber estar en el escenario, de que todos tienen una faceta actoral eh, ahí Sí, presente y pueden explotar, ¿no? Es decir, si tú ves los grandes showman, ¿no? Es decir, si tú ves a Alice Cooper, ves a Ozzy, ves a quien sea, es decir, cuando cantan, interpretan, ¿vale? Es decir, es un todo. No solamente es tener la voz, que incluso en algunos cantantes no es lo más decisivo, sino en cómo conectas, cómo interpretas, cómo haces sentir a la gente. Si tú conectas con la gente ya sí, si claro. te ganas al público, a ver, si no, Yo, cre- yo creo que Ozzy el día del murciélago no actuó.
No, pero me refiero, por ejemplo, a Alice Cooper. Alice Cooper, ¿habrá cantantes que tengan más registro que él? Pero Muchos. claro, ¿no? Y sin embargo, ahí está, ¿no? Es decir, es un grande. Es un Sí, grande. sí. Y como así, muchos. Muchos. Así que bueno, no hace falta tener. A ver, si lo tiene como ella, 4 octavas, perfecto. Mejor. Pero hay gente que se mueve en un rango muy concreto, ¿vale? Yo creo que hay gente que tiene incluso media octava de rango y ahí se mueven y están genial. A ver, Yo creo eh, que tengo -3 octavas. mira, O -4. vamos a ver. Motorhead, ¿no? La Sí, voz. bueno, Lemmy es muy Lemmy, característica. pues Lemmy ahí, no le vayas a pedir. No, no, eh, claro. A Lemmy, y sin embargo, la gente alucina cuando escucha Motorhead, el Ace of Spades, ¿no? sí, sí. En fin, Esa es mítica. efectivamente. Pues ahí estamos. Esta cara lo resume todo. Lo han disfrutado. Ha sido una interpretación increíble. Y bueno, y hay que darle las gracias a Carlos 1302 por traernos esta joyita. Amigos, si os ha gustado también, se agradece un like. Ya sabéis, si no estáis suscritos, pues podéis hacerlo ahora para apoyarnos. Más cosas. La campana, ¿no? Si activáis y cliqueáis en la campana, sobre todo en la parte de todas las reacciones, pues os vamos a ir avisando de cada cosa que hagamos y luego básicamente hay 2 formas de apoyarnos. El haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join. Lo que veis pasar por la pantalla, nivel 1 veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2 reacciones extras y luego está el Patreon aquí con Carlos 1302 que nos ha traído esta joya de Leaf Moon. Eh, ya sabéis, amigos, dependiendo del Patreon que elijáis, tendréis 2, 4, 6, 8 o 10 reacciones en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción. Por aquí os van a recomendar reacciones. En el logotipo del canal te invita a suscribirte o unirte. Y si pulsáis, perdón, mejor dicho, si salta una publicidad dentro de una reacción, os lo agradecemos si tenéis el detalle de verlo. Bueno, pues amigos, gracias por todo el apoyo. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Con esta imagen de Akane Liv os dejamos, que es mucho más guapa que nosotros, así que nos vemos en la siguiente. Efectivamente. Adiós. Venga, hasta luego.